Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en las transmisiones anteriores hemos hablado de la influencia de las subpersonalidades, de la influencia de los muertos en la vida y en las elecciones de la gente. Y por supuesto, la gente ha hecho muchos paralelismos, entendimientos y comprensiones con sus vidas. De repente descubrieron que realmente se hizo claro de dónde procedían esos estados espontáneos y aparentemente infundados de vacío, agobio y apatía. Y lo más interesante es que, junto con esta comprensión, surgieron preguntas adicionales sobre este tema, así que nuestros espectadores esperan recibir respuestas a ellas. Y, ¿sabe? Me gustaría comenzar nuestra conversación de hoy con un fragmento de la carta de una chica que nos envió su historia. Me reconocí en una de las recientes transmisiones. Yo también llevo a eso muerto dentro que me atormenta con un dolor insoportable, que me hace querer desaparecer y que quiere que este mundo desaparezca y que cese el sufrimiento, porque es extremadamente duro, insoportablemente duro vivir con eso. Ocurre que ese dolor hace que ya no quiera nada, que nada me haga feliz. Es tan duro que ni la conciencia primaria puede soportarlo más. Pero no es mi elección, no es la elección de un ser humano. El caso es que no quiero que sea así. No quiero que el mundo muera, que yo simplemente desaparezca. ¿Cómo espera que muera la gente? Igor Mikhailovich, si una persona se reconoce en lo que usted ha dicho, ¿significa que ya está condenada y no puede cambiar su situación? Si una persona, habiéndose reconocido a sí misma en la transmisión, aún es capaz de convertirse de uno muerto en uno vivo y quiere esto, ¿qué pasos debe dar? ¿Por qué debe empezar una persona que vio en sí misma lo muerto que domina en ella? ¿Por dónde empezar? Pero ya he empezado. El hecho mismo, chicos, comprendo que este tema les interesa y les gustaría saber lo más posible. Bueno, vamos a tratar de explicar al menos ese mínimo que será de ayuda para ustedes, ya que es un tema muy grande. Es realmente un gran tema y es muy profundo. Y dado que está directamente relacionado con nuestras experiencias emocionales, con nuestros estados, de nuevo, nuestra atención, lo enfatizaré de nuevo, amigos, nuestra atención, donde invertimos nuestra atención es lo que activa esta última. Si la invertimos en placebo, activa el placebo. Si en nocebo, activa nocebo. Y muchos, cuando empiezan a escuchar con atención, incluso si se encuentran en un total bienestar, sin duda pueden encontrar algo. Es como leer una enciclopedia médica. Encuentras de todo en ti mismo. Por lo tanto, en este tema también hay que tener mucho cuidado para que al explicar no se provoque en las personas malentendido o el deseo de encontrar en uno mismo algo que no hay. En cuanto a los miedos que causan las personas que alguna vez vivieron, digámoslo simplemente, ¿son peligrosas? A veces lo son. ¿Son peligrosas a escala global? Definitivamente. Al fin y al cabo, vemos lo que está pasando con el mundo, etc. Al ser personas inteligentes, entendemos perfectamente en qué estado se encuentran. A pesar de que temen la segunda muerte, la definitiva, o digamos, la muerte final, siguen estando motivados para poner fin a su tormento y sufrimiento. Esto es lógico. Sin embargo, junto con esta cesación, como se dice, no solo cesará su sufrimiento, sino también nuestras perspectivas. De hecho, es imposible justificar lo que está sucediendo hoy en día, en un sentido global, simplemente por los intereses mercenarios o financieros de alguien, o por la mente pervertida de alguien. Realmente no es así. ¿Por qué? Se los explicaré. Si el mundo fuera mucho más libre de los patrones que tienen poder, y son realmente patrones, ese trasfondo que proviene de miles de millones de personas crea su propio egregor que afecta en gran medida a todos y cada uno. Este trasfondo es extremadamente negativo y tiende a la autodestrucción. Por eso tenemos un mundo así. Por eso aquí todo está dirigido no hacia donde queremos. Y por eso mucha gente
sabiendo y entendiendo lo que pasa, sintiendo, sin darse cuenta, claro, de que es la influencia de los muertos sobre la conciencia de los vivos lo que lleva a esto. No. La gente entiende en general que el mundo está mal, que hay mucha injusticia, que todo va contra el honor, la conciencia moral, y no es como debería ser. Pero al mismo tiempo no hacen nada, están demasiado preocupados por sí mismos y se esfuerzan banalmente por sobrevivir. Al fin y al cabo, esto es realmente cierto. Y aquí, el factor de los antiguos vivos es ciertamente enorme. Los muertos obstaculizan a una persona en su camino espiritual. Por supuesto que sí. A mucha gente le basta con mirar, subrayo, no a todos, por supuesto. Hay unos cuantos individuos afortunados en este mundo, pero a la mayoría les basta con mirar en su interior, rastrear cómo se produce un cambio de estado de ánimo durante el día y analizar por qué sucede esto. ¿Quién influye? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué afecta a una persona de tal manera? Entonces todo cae en su lugar. Volvamos de nuevo a la pregunta. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque una persona que ha comprendido y descubierto que, a pesar de su deseo, a pesar de su voluntad, y a pesar de los factores objetivos a su alrededor, en ella se produce una reacción inadecuada. Quiero decir, en ella aparece un cierto fondo oscuro, algún fondo triste y lúgubre, que impide a la persona vivir en paz, relajarse. Al mismo tiempo, digamos, la persona no fue sometida al efecto de las noticias desde las pantallas de televisión, no leyó nada negativo. Estaba de buen humor, por ejemplo, por la mañana, pero a la hora de comer le da ganas de llorar. Nadie le ha ofendido ni le ha hecho nada malo. No le duele nada. Tiene buenas perspectivas para mañana y otros días. Todo va bien. Sin embargo, tiene el corazón apesumbrado y algo le desgarra como un capullo desde dentro. Y para explicar este trasfondo que está afectando literalmente a la persona y a sus emociones y le hace pelear con sus familiares y cercanos, a menudo lo notamos en nosotros mismos. A menudo lo notamos en los otros, en los que están a nuestro lado, cuando de la nada, sin motivo alguno, alguien o tú mismo, amigo mío, sientes pena, tristeza y creas las condiciones para otra riña más. ¿Para qué? Se podría pensar. ¿O por qué una persona se ofendió con el mundo entero? ¿Y por qué ahora? Esto se manifiesta especialmente en los adolescentes, y hay una razón para ello. Esto ocurre de manera tan pronunciada que, digamos, muchos jóvenes hablan sobre la inutilidad de la existencia y tienen alguna actitud negativa general hacia la vida, el mundo y todo lo demás. Es decir, en lugar de la perspectiva que da la juventud, de una mirada sana y brillante hacia el futuro, ese futuro en el que una persona puede manifestarse, desarrollarse y conseguir cualquier cosa, una persona, un joven, un adolescente moderno, ve oscuridad y ve miedo. Siente en sí mismo una falta de voluntad para luchar por el futuro. Y muchos jóvenes tienen pensamientos de cosas malas. ¿Por qué? Sin duda, la respuesta está en lo que está oculto a nuestros ojos. Sí, desde el punto de vista de la psicología o la psiquiatría, podemos explicarlo por un trasfondo y una sobrecarga de información negativa. La gente joven moderna recibe demasiada información debido a las avanzadas tecnologías modernas, las redes sociales y muchas otras cosas. Sin embargo, de hecho, si quitamos todo esto, e incluso si aislamos a un joven, este estado permanecerá en él. ¿Por qué? Porque lo que produce un trasfondo en su interior son los antiguos vivos, como ustedes y nosotros. Pero ellos están en el infierno. Y nosotros, amigos, en realidad somos portadores del paraíso y del infierno al mismo tiempo. Y de esto nos hablaron los que vinieron aquí con el mensaje de Dios, de que somos nosotros el templo de Dios, que
toca con su cima el paraíso, pero está sobre el infierno. Mientras que nosotros estamos en el medio, y la elección depende de nosotros, caer en el infierno o subir al cielo. Todo es simple, ya que es una simple verdad. ¿Por qué? Porque lo muerto necesita energía. La energía es la vida. La fuente de la vida en un ser humano es el alma. En ninguna parte encontraremos algo similar que pueda dar vida incluso a los muertos. Esto es un hecho. Miren qué simple es todo. De nuevo, sobre esto fue escrito Dios sabe cuándo. Y aquellos que fueron enviados aquí por el Señor hablaron sobre ello para hacernos entrar en razón, para que hagamos la elección correcta en nuestras vidas. Muchos dirán que es difícil elegir cuando el mundo está así y hay un trasfondo tan negativo, porque resulta que me siento mal porque alguien existe en mí. No vive, los muertos no viven, si no existen, y me molestan. ¿Sí? Sí, que es injusto. Vivimos en un tiempo elegido. Hay tanta carga, por así decirlo, tanto la carga de la conciencia como la carga de la información. Y efectivamente, existe este sueño tan desfavorable. Pero, ¿en qué consiste la injusticia? He aquí una pregunta sencilla. ¿Qué es más difícil acercarse a este amor, sentir el amor de Dios? ¿Y por qué es más difícil acercarse al amor? Consideremos lo que todo el mundo suele callar. Sí, ahora voy a considerar un punto desagradable y molestará a mucha gente, pero, chicos, cuando empezamos el camino espiritual, debemos decir la verdad, y no debemos tener miedo de reconocerla, incluso la verdad sobre nosotros mismos, sea cual sea. En esto está la cuestión. ¿Por qué? Porque debemos mirar a Dios a los ojos con honestidad. Y ese es el punto. Hablemos ahora de algo extremadamente inconveniente. ¿Acaso no sentimos en nuestra infancia una oleada del amor de Dios? Y de la alegría que brota de nuestro interior, lo sentimos. Dios es misericordioso y da a todos esa oportunidad. ¿Y cuántos de nosotros en la infancia, digamos, traicionamos a Dios por haber hecho un trato con el diablo? Sí, muchos de nosotros no lo recordamos. Pero si rebuscamos en nuestro almacén, ya sabes, en el baúl de nuestros pensamientos, y nos sumergimos en nuestra infancia, fuera cual fuera, triste o alegre, encontraremos en ella ese punto en el que aprendimos sobre Dios y aprendimos sobre el diablo, siendo aún pequeños, pero aprendimos todo eso. Sí, no nos dimos cuenta, sí, algo más. Y a veces, incluso sin saber nada ni de Dios ni del diablo, queríamos algún juguete o hacíamos algo mal. Y no queríamos que nuestros padres se enteraran. Y nos decíamos a nosotros mismos, haciendo un trato, daría cualquier cosa, solo que mi mamá no se entere de que hice algo malo. O daría y cambiaría cualquier cosa para conseguir algún juguete o algún objeto. ¿No hubo tales situaciones? O conseguir la simpatía de alguien o algo más. Al final, mamá no se enteraba. Conseguíamos un juguete. A veces compartíamos simpatía y nos olvidábamos de lo que habíamos ofrecido a alguien con quien no se debe bromear. Sin embargo, al crecer, empezamos a sentir un trasfondo malo y opresivo que nos impide vivir y no nos hace felices. Nos empuja a buscar la felicidad fuera y nos esforzamos por encontrar un trabajo más interesante o por ascender en la escala social hasta donde creemos que está la felicidad. Pero cuando llegamos a donde aspirábamos, no encontramos la felicidad. Amigos, les voy a revelar un gran secreto. Nadie en este mundo, estando en la cima de nuestra escala social, siendo un gobernante o un magnate, nadie es feliz. Y tratan de suprimir esta infelicidad interior con todo lo que pueden. Algunos de ellos se lanzan de cabeza en algún trabajo. Otros, por el contrario,
Se meten en todo tipo de perversión, incluidos alcohol y drogas, mientras que otros en algún tipo de diversión y entretenimiento, solo para alejarse de este dolor interno. Pero cuando están solos, y más aún, cuando se miran al espejo, comprenden su desesperanza. ¿Creen que no les oprime? Sí les oprime. ¿Por qué? Porque entienden que esto es un trato, y entienden con qué lo van a pagar. Han dicho muchas veces, lo daré todo, pero quiero estar ahí, en la cima de esta pirámide, y al ascender a ella, obtienen lo que obtienen. Ese es todo el punto. Por lo tanto, amigos, la felicidad solo está en el amor de Dios. No existe en ningún lugar de este mundo. No importa a dónde vayamos, no importa a qué nivel de la escala social subamos, o en qué cueva nos escondamos de la gente. No podemos escapar de Satanás. Él está en nosotros. Y los que están en nosotros, que son iguales a nosotros, los antiguos vivos, también estarán siempre cerca. La única cuestión es que mientras una persona no trabajaba en sí misma, y ahora contesto a la pregunta, mientras no se desarrollaba espiritualmente y prestaba atención a sí misma, mientras estaba alejada del conocimiento, solo se guiaba, de nuevo, aunque fuera religioso, por actitudes de los sacerdotes, realizando algunos rituales externos. Vivía, sufría y no sabía por qué. Es como un diagnóstico indeterminado. Le curan de todo, pero no mejora. Es una distracción temporal, mientras una persona se distrae. Pero pasado un poco de tiempo, todo vuelve a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque vivimos y no sabemos que estamos enfermos. No sabemos por qué estamos sufriendo. Lo atribuimos todo a lo que sea, a las relaciones, e inmediatamente nuestra conciencia lo apoya y dice que nuestra otra mitad no es como debería ser, que podría haber sido mejor. ¿Por qué cometiste la estupidez? O viceversa. Todos tus problemas se deben a que no tienes tu otra mitad. Necesitas tener una. Es cuando tendrás a alguien sobre quien traspasar tu responsabilidad. Y muchas otras cosas. ¿Quién no se ha encontrado con esto? ¿Verdad, amigos? Siempre buscamos culpables fuera. Todas nuestras acciones se dirigen siempre hacia afuera, mientras que la verdad está en que el cielo y el infierno están dentro de nosotros. Somos el templo de Dios. Si ustedes han entendido de lo que hablé y de lo que habló Jesucristo, ese es el punto. Pero cuando uno empieza en el camino espiritual, más aún cuando recibe el conocimiento, empieza a analizar, y lo que le parecía natural y habitual, debido a algunos factores comunes, subidas hormonales o momentos circunstanciales. Pero este trasfondo era siempre negativo, y de vez en cuando atacaba a la gente. Entonces, cuando uno vuelve a sentir esto, entiende y analiza al mismo tiempo que no había ninguna razón externa, e incluso la conciencia callaba, pero en su interior hay ansiedad y tristeza. Y aquí empieza a reflexionar que, al empezar el camino espiritual, siente más agudamente el dolor y el sufrimiento de los que vivían antes, vivían de manera incorrecta. Entonces, en algunos surge el miedo. ¿No se intensificará ese trasfondo? ¿No ganará? Pero en realidad, amigos, se trata de un proceso natural. Ustedes siempre vivieron así, y siempre lo sintieron. Simplemente no sabían qué es eso. ¿Esto es bueno o malo? Diré así. Es la prueba de Dios. Esa prueba del cielo y del infierno que llevan dentro. Les corresponde a ustedes decidir si esto es bueno o malo, pero si lo miramos desde la perspectiva de una persona que está realmente en el camino espiritual, que aspira al amor de Dios, aspira a la eternidad, y no encontrarse en el cuerpo de alguien como rehén y esclavo de Satanás, entonces, esto es bueno.
¿Por qué? Porque al comprender y conocer esta esencia, voy a profundizar, amigos. Un punto más, es muy importante. Cuando aspiramos al amor de Dios, cuando como personalidades aspiramos a la unión con el alma, lo queramos o no, pasaremos por esta multitud infernal, por el dolor ajeno, por el sufrimiento ajeno. Y cuando emprendemos el camino espiritual y recorremos este sendero, sentimos este dolor de forma más aguda. Pero al mismo tiempo es como un trasfondo. Ya no nos duele. Simplemente escuchamos cosas que podríamos gritar nosotros mismos. Pero al elegir el amor de Dios, vemos la luz, vemos el amor de Dios, vemos la eternidad, vemos la alegría, el placer y lo principal, la verdadera felicidad, aquello a lo que cada uno aspira. Sin embargo, tentados por esos mismos muertos, por esa misma conciencia o por algunas terceras fuerzas, a menudo elegimos lo terrenal. Hacemos un trato o simplemente nos olvidamos de Dios. Olvidamos que estamos aquí para ganar la vida y que nuestra principal tarea aquí, en este mundo, no es pelearnos entre nosotros, no es ganar el mejor lugar bajo el sol, que es tan finito como todo lo demás en este mundo. Incluso Satanás es temporal, por no hablar de los que sufren en su infierno. Todos los sufrimientos son también temporales, pero la vida es eterna. Entonces aquí una persona gana felicidad y una comprensión del valor de la vida. Habiendo comprendido todas sus complejidades, llega como un ángel maduro, habiendo pasado por el infierno y permaneciendo fiel al amor de Dios, permaneciendo fiel al Señor Dios. Solo así se puede ganar la vida. Y todos, enfatizo, todos saben esto si miran dentro de sí mismos, no en su conciencia, sino en su mundo de los sentimientos internos más profundos. Y allí, cada uno verá que mis palabras son verdaderas. Solo un mentiroso, al dirigirse a un mentiroso en su cabeza, dirá que no es así. Pero esa es su elección. Espero que entiendan, amigos, lo que quiero decir. Así que todo es sencillo. Por lo tanto, simplemente amémonos unos a otros. Cuidemos de aquellos que pueden ganar la vida y hagamos feliz a la gente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.